Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy traemos esta hermosa figura que era deuda. La voy a poner un poco así para que la puedan ver mejor porque con el brillo de la luz no da. Y la verdad es que no tengo otra forma de grabarlo porque la vez anterior cuando abrí la otra figura me costó demasiado abrirla por el tema que es muy grande. Así que bueno, mejor no lo entretengo más y vamos con el video. El día de hoy vamos a abrir esta figura, pero vamos a ir un poco más rápido en relación al video anterior, ya que voy a mostrar la figura, pero no vamos a ir con todas las articulaciones que tiene, por el hecho que son prácticamente las mismas articulaciones que tenía la otra figura. Lo que sí vamos a ir a ver el detalle de la textura, los colores, todo eso, y también la vamos a ver posada con la figura de Jake. A ver qué tal se ven estas figuras. Así que bueno, voy a pasar a sacarla del empaque ya que no voy a poder grabar cómo, porque de verdad es muy grande la caja. 2000 años más tarde. Bueno muchachos, ya teniendo la figura por fuera, prácticamente es el mismo cuerpo que traía la figura de la Banshee de Neytiri, ya que son prácticamente iguales. Lo que sí me he dado cuenta es que el color es un poco distinto, no tiene la misma paleta o mezcla de colores. Creo que la otra tenía un poco más de colores y pueden ir a verla en el video. Pero la articulación del cuello, la cabeza, todo es exactamente igual. Es el mismo cuerpo base. Algo que sí cambia, bueno, se me cayó la cola, pero la cola va puesta, es que la puse así a lo rápido porque no voy a poder manipularla mucho si es que le dejo la cola puesta. Pero algo que cambia mucho es la cara, ya que este viene con la boca abierta así como rugiendo, cosa que la Banshee de Neytiri no viene de esta manera, viene con la boca cerrada, pero tampoco es articulable. Yo pensé que la boca iba a ser articulada, o sea, se iba a poder abrir y cerrar, pero no, o sea, simplemente esta figura va a quedar siempre con la boca abierta. Eso no me gusta mucho porque en realidad para las poses estás obligado a ponerle una pose de batalla o algo relacionado como de acción, porque no puede estar tranquilo si va a estar gritando de esta manera. Entonces la verdad es que la figura tiene las mismas articulaciones en todo, tiene este color de abajo que no me gusta para nada, igual que la figura de Neytiri, ya que si no mal recuerdo las Banshees también tenían un color por acá abajo muy parecido al de arriba, pero no tan marcado. Entonces este es un color plano que no le da mucho juego, pero la verdad es que no marca mucho la diferencia porque generalmente nosotros queremos ver esta figura más por arriba que por abajo. Entonces, bueno, es un detalle. Ahí como pueden ver trae esa articulación que se gira, entonces cuesta un poco porque se gira por ambos costados, como ponerla en posición. No sé por qué ahora. Una eternidad más tarde. Así cerró como corresponde para que la quede estirada. Ahí tiene la parte donde va puesta la base para que quede volando. Y por este costado podemos ver toda la textura de la figura, que en realidad es plana. Fuera de lo común es muy plana. Y la parte de las alas que son transparentes, que así debiese ser. Así que mejor voy a pasar a posarla, a buscar una pose y posar a Jake arriba de la figura. Bueno, por razones obvias no puedo poner tampoco la figura de Neytiri con la Banshee aquí, porque con suerte cabe esta. Y por esa misma razón esta fue la mejor pose que encontré para ponerlo. Lo voy a levantar un poco y mostrarlo cómo queda. Se ve de esta manera. La verdad es que se ve bien proporcionado a la figura, pero no sé por qué siento que esta figura como que la Banshee le queda un poco pequeña en relación a la de Neytiri. Puede que sea porque a lo mejor Neytiri es un poco más baja que Jake, pero la verdad es que se ve bastante bien. Algo que no me gusta tanto de estas figuras es que solamente van puestas de esta manera, sobrepuestas. Podrían haber agregado algún tipo de imán o algo como para tratar de fijarla un poco, porque siento que con un fuerte movimiento se van a caer. Entonces por eso yo tampoco las tengo posadas por el momento. Uno, porque es mucho espacio, y dos, porque no tengo dónde posarlas aún. Pero la verdad es que me parece que es una muy buena figura. O sea, si ustedes tienen la oportunidad de comprarla, cómprenla, vale la pena. Pero tienen que saber, sobre todo los que coleccionan dinosaurios de Jurassic Park de ese estilo, saben que hay figuras que necesitan mucho espacio y esta es una de ellas.
O sea, si no tienen espacio donde posarla, mejor no la compren, porque la van a tener que guardar en caja, porque va a ser un problema tenerla posada, porque si se te cae se te va a romper o de esas cosas, porque es una figura pesada. Entonces, entre más pesada la figura, más estable es, pero al caerse más daño se puede hacer. Entonces necesitan espacio para ponerla en un lugar donde no se vaya a caer ni nada por el estilo. Bueno, muchachos, ya que el video de la Banshee de Jake salió tan corto, porque la verdad es que no había mucho más que hablar en relación a la otra figura, eran prácticamente iguales, solamente cambiaba la pintura y la boca de la Banshee, pero los tamaños eran exactamente iguales, que por eso no me alargué en ese video, entonces al final lo dejamos así. Voy a aprovechar de hacer el sorteo que hicimos en el Room Tour, ya que ya ha pasado bastante tiempo, entonces ya siento que es hora de hacer eso. Y lo único que voy a necesitar, que una vez que ya tengamos al ganador aquí, que va a salir el video de final de esta semana, yo ya habré hecho contacto con él a ver cómo le entrego la figura, o si es que compro la figura directamente que le llegue a su domicilio. Eso va a ser dependiendo de dónde esté viviendo y todo ese tipo de cosas. Así que bueno, voy a pasar a hacer el cambio de la cámara para que puedan ver el computador, porque no tiene sentido bajar un programa solamente para hacer el sorteo, ya que yo no lo voy a ocupar. Así que voy a grabar directamente con el celular la pantalla donde voy a hacer el sorteo. Bueno, si logran ver estos dos videos en la misma pantalla, es porque logré sincronizar las dos cámaras, ya que estoy grabando con mi celular y con el celular que grabo los videos. Voy a pasar a hacer el sorteo, que es simplemente copiando el link del video, volviendo a esta página web, donde lo voy a pegar. Voy a dar comenzar. Yo ya hice un intento solamente para probar con otro video. Este dice cargar comentarios. Esperar un poco a ver qué. Y ahí me está pidiendo los factores que necesitamos para determinar al ganador, que prácticamente va a ser igual, simplemente que voy a filtrar los comentarios duplicados para que no vaya a salir todas las veces que respondimos que hablamos en un mismo comentario. Y ya, un ganador sin suplente. Chequeamos el nombre y continuar. A ver qué sale. Que sale en realidad. Y el ganador vendría siendo Chris Colección. Así que felicidades por ti. Te voy a contactar en este momento y te voy a escribir a ver que nos pongamos de acuerdo para que me puedan mandar tu contacto y todo eso y ver cómo lo vamos a hacer. Y poder enviarte la figura del sorteo. O derechamente voy a comprar una figura por Amazon del país correspondiente y te lo voy a mandar a tu domicilio. Una de las figuras nuevas, no figura antigua, que eso fue lo que hablamos desde un comienzo. Así que bueno, no sé si esta parte la voy a poner al final o en un inicio, pero sigamos con el video. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Dejen su like, comenten, compartan con sus amigos. Y si les gusta este tipo de contenido, dejen su like, que eso va a ayudar mucho para que el canal vaya creciendo y podamos traer más figuras. Así que les vuelvo a repetir, espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo video.